Omar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanos venezolanos, todos bienvenidos. Y así nos va, arranca desde ya una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Todo este equipo al mando de nuestro gerente general Jaime Nestare les invita a visitar nuestra página web rcr750.com, donde están todas las opciones sobre la mesa para usted escucharnos en vivo. Tenemos que decirles que desde ya estamos en vivo en nuestro canal en YouTube, Radio Caracas Radio 750M. Ahí está activo, súper activo, nuestro chat en vivo para sus comentarios y su participación. Por la próxima hora les estaremos acompañando Neomar Hernández y Daniel Lara Farías. Debo hacer un alto en el camino, como la canción del grupo Nietzsche. Para poder seguir, un alto en el camino quise hacer. Para decir que hoy está cumpliendo 73 años de vida mi señor padre Joaquín Liberio Lara. Eso. Lara Peinate. De Joaquín los Lara, Liberio, tu papá. de los Lara de Curimagua y de los Peinate de Carayaca. Tu papá es Joaquín Liberio, chamo. Mi papá es Joaquín Liberio por una de esas cosas que ocurría Neomar Hernández antes en los momentos del registro civil. Mi abuela, mi querida abuela María, también lo padeció. Ella y sus hijos. Mis tíos abuelos, los hermanos de mi abuela María, que viven aún, varios de ellos, vive mi tío Felipe Peinate, mi tía Elba Peinate. Son los que quedan, Felipe y Elba, que son los menores. Llamaban todos los hermanos, y mi tía Pastora, mi tía Aide también, mi tía Aide Peinate. Llamaban a mi abuela, no María, como constaba en su cédula, en su partida de nacimiento, sino Daría. Porque se pelaron en el registro. A ella la iban a llamar Daría y en el registro pusieron María. Y entonces ¿Tu papá iba a ser qué, Libardo? mi papá iba a ser Libardo, Joaquín Libardo. Y en el registro, al momento que lo presentan, le ponen Joaquín Liberto. Y entonces mi papá es en la cédula Joaquín Liberto, en la partida de nacimiento Joaquín Liberto, y en la cédula es Joaquín Liberio. Tiene dos nombres que no son ninguno de lo que le iban a poner originalmente. Y para mayor Inri, mi abuela y en la casa lo llamaban Libardo. Mi abuela le quería poner Joaquín Libardo y lo llamaba Libardo. O sea, mi abuela no lo llamaba Joaquín, le decía Que es el Libardo. nombre que lleva Daniel II también. Y entonces lo que quiere decir que legalmente el primer Libardo Lara de la familia soy yo. Exacto. Pero había un Ajá. Pero ¿y por qué le querían poner Libardo a tu papá? ¿Qué viene? Es un santo. Porque a mi abuela le gustaba el nombre. Le gustaba el nombre. Bueno, como mi abuela, tú sabes que antes eso habría que ver las novelas de la época, Daniel, o habría que ver escuchar las radionovelas, porque tú sabes que a mi tío Raúl, creo que tú conociste a mi tío Raúl, Claro. cuando aquel choque, bueno, y en otra oportunidad. No, lo conocí en varias Ya tú lo oportunidades. conocías en mi casa. Mi tío Raúl, que escucha mucho este programa con su esposa, mi tía Xiomara,
le pusieron Raúl porque mi abuela se enamoró del actor que hacía aquel personaje, que era Albertico Limonta, Raúl Amundaray, man. Raúl Amundaray, vale. Un atracador de corazones. Claro. Hay una Ladrón anécdota de corazón. muy buena anécdota de Raúl Amundaray que he conocido yo. He conocido dos anécdotas. Una del joven actor venezolano José Manuel Suárez, al cual le tengo mucha estima y le envío un saludo, y si no me está viendo, que se lo hagan llegar. José Manuel Suárez lo contó en sus redes sociales, que él, cuando empezó ya a actuar en telenovelas en Venevisión, le hicieron una entrevista para un medio X, y entonces le preguntaron qué actor le gustaba a él. Era un niño, pues. Y entonces él dijo que a él le encantaba Raúl Amundaray, con quien él estaba trabajando en esa telenovela. Y que eso sorprendió mucho cuando días después apareció Raúl Amundaray, día de trabajo, con el recorte del periódico de la entrevista que él había dado, y le dijo: esto que tú dijiste aquí es verdad. Tú me has hecho un gran honor diciendo esto. Que el tipo, a un niño que tendría 12 años, una cosa así, le dijo eso. O sea, Raúl Amundaray tenía esos detalles con la gente. Y bueno, José Manuel Suárez obviamente jamás se olvidó de algo como eso, de esa anécdota. Y tenía muchas más con Raúl Amundaray. Y la otra se la escucha a Emilio Lovera, que Emilio Lovera cuenta que él vio mucho a Raúl Amundaray en los pasillos y todo aquello, y que él veía cómo Raúl Amundaray atendía a toda mujer que se le tiraba encima en la calle. Que él firmaba autógrafos, y que él siempre llevaba un maletín. Y que en ese maletín él llevaba fotos autografiadas o para autografiar, dedicársela a la fan que se lo pidiera. El tipo parecía el gato Félix, porque en el maletín llevaba a veces 1 o 2 claveles. Y si venía Raúl Amundaray, el tipo era un caballero, así, y declamaba una poesía. Y decía: aquí está esta flor para ti, mi amor, y tal. Sí. Además de eso, el tipo cargaba un pañuelo. Un pañuelo aquí, siempre claro, impregnado de su perfume. Imagínate tú. Y cuando una mujer venezolana, él agarraba y se sacaba el pañuelo y le envolvía la mano con el pañuelo a la mujer y se lo pasaba así, después le besaba la mano y le quedaba a esa mujer en la mano con el olor de Raúl Amundaray. Yo no me quiero imaginar lo que hacen esas mujeres después con esa mano. Déjalo ahí. No se la lavaban más nunca, quería yo decir. Y con el pañuelo. Eres mal pensado, ¿vale? Aquí están tus cartas y tu pañuelo, ¿te acuerdas? Bueno, entonces, es importante, Raúl. Entonces, a ti te pusieron Neomar, o sea, eso es de familia. A ti te pusieron Neomar por el hombre. Esto es importante, esta revelación que vamos a hacer aquí. A Neomar le pusieron Neomar por el hombre que se robó una Miss Venezuela y la hizo renunciar a la corona. A Luz Peraza. Que fue el primer esposo de Luz Peraza. Neomar Brusual. Luz Peraza nos contó esa historia en un programa que hicimos. Nosotros grabamos un programa con Luz Peraza y de hecho... Como ella se escapó y se quedaron encerrados en el carro toda la noche esperando que abriera la jefatura civil para casarse. Porque los papás de Luz Peraza eran bueno, era otra época, donde para casarse, bueno, era una cosa, compromiso. Era esta época posmoderna. Acababa de ser electa Miss Venezuela, chico. Renunció a la corona. Pero además una muchachita, Luz Peraza tenía que 17 años o 18 años. No, ya era mayor de edad porque si no se podía casar. No se podía casar. Pero es que no es que tuvieron que darle la autorización. Ella no nos contó que el papá tuvo que firmar la autorización. Yo no sé cómo fue la cosa. Yo sé que eso fue una... Era muy joven, Daniel, muy joven, además bellísima. Pero así te pusieron entonces, o sea, que esas cosas de familia. Aunque yo estoy dudando, eso lo contaba mi abuela. Tu abuela sí la pegó más, ¿no? Porque tu abuela la pegó con Raúl. Claro, el otro desapareció. Ese Neomar Brusual lamentablemente no. Mi mamá dice, yo escuché cuando esa historia que ellos se casaron, y a mí me pareció tan bello ese nombre. Le digo, a mí no me parece bello. Y fíjate que es tan cierto que él se llama, este señor, tiene la H intercalada, como el nombre mío, porque el nombre mío no es normal. Y mi mamá siempre me decía, es que tú vas a ver, el nombre tuyo no es común, porque eso es un nombre artístico. Y yo le decía, mamá, ¿y qué artista voy a ser yo? O sea, bueno, pero mira, artista de radio.
Mira, escúchame. Artista de radio. Mira esta. Bueno, así empezó Raúl Amundaray, actor de radio. Bueno, a lo que iba, Daniel, yo por las fechas, yo no creo que mi abuela le haya puesto el nombre por Albertico Limonta. Debe haber sido alguna novela previa, que ya Raúl Amundaray era famoso, porque No, mi pero tío que no él es hizo Albertico Limonta en la radio y en la televisión, amigo. debe ser en la radio entonces, que fue previo, porque mi tío es más viejo que el año, estoy viendo que la novela es del 65, mi tío es más viejo que él. Mira esta anécdota que nos está lanzando aquí a través de mi cuenta en Instagram, donde estoy transmitiendo en vivo, @delaraf, Gabriela Sherwood. Mira esta anécdota, padre. Ujú. Yo me lo encontré una vez a Raúl Amundaray y estaba chiquita y le expliqué que Doris Wells no lo quería en la novela que protagonizaba en ese entonces. Y me dio un beso en la mejilla y me obsequió una foto. Qué gran ¿Viste? anécdota, Gabriela. ¿Viste? No, el tipo era Gran o sea, ver anécdota. Raúl Amundaray es como ver el típico galán, o sea, el galán de antes, que uno dice, no, Pero es un que él, galán además, él estaba metido permanentemente en el papel de ser Raúl en Amundaray. personaje, sí, él era así. Respetaba a la fan, o sea, cultivaba eso. Es una cosa maravillosa. No, y además un tipo que declamaba poesía, o sea, ¿tú sabes lo que es escuchar a Raúl Amundaray declamando a Andrés Eloy? O sea, eso es una cosa que a uno como hombre le eriza los pelos. Con eso te digo todo, y no digo chinazo, porque es que verdad, es un tipo que declamaba poesía como él solo. Mira Daniel, porque Daniel es así, Daniel es casquilludo. Tú sabes que Doris Wells, esa es otra anécdota. Mi mamá de joven se parecía mucho a Doris Wells, chamo. Tú buscas la foto y se parece mucho a mi mamá de joven, a Doris Wells. Idéntico, que, idéntico. que se murió muy joven. Doris Wells tuvo una historia muy trágica. Se Sí, murió sí, como a murió, los 35 años. Ella murió en el año 88, 87, por ahí yo recuerdo. Creo que fue una especie, no era un cáncer, fue una enfermedad rarísima. Una que le enfermedad, daba una enfermedad. Sí, tú sabes que hubo un periodo feísimo en Venezuela donde hubo como 3 o 4 muertes de figuras súper notables del espectáculo en Venezuela. Y fue una racha, donde murieron casi que seguido uno después del otro. Doris Wells, Amador Bendayán, Billo Frometa. O sea, pero era una cosa que uno decía, pero bueno, ¿qué pasa? Paren, deténganse, ya basta. Eso fue como la enfermedad que le dio luego a este actor que era extraordinario, Mariano Álvarez, ¿te acuerdas de él? Que le dio como esclerosis. Sufría esclerosis múltiple. Le dio como a los 40 y pico de años murió. Y bueno, joven. Carlos Olivier fue lo mismo. Carlos Olivier tenía esclerosis. Carlos Olivier duró un poco más porque Carlos Olivier era médico y él, inclusive, Carlos Olivier, él se fue a estudiar después de Leonela. Después del éxito de Leonela, con los reales que se ganó, él se fue a estudiar un posgrado en medicina sistémica en Inglaterra. Échale. Porque él tenía esa enfermedad y él quería. Y bueno, se trató con medicina sistémica, que es una cosa casi que una pseudociencia. Y al final, Duró un poco más. Duró bastante. Carlos Olivier vivió Era un tipo casi muy activo. hasta los 60 y pico, creo. Era un tipo muy activo, era karateca, entrenaba comandos en la DICIP, era un tipo, no era cualquier cosa, Carlos Oliviera. Son Y actores fíjate, de antes, ¿vale? Y actrices de Carlos Rodríguez Oliviera era su verdadero nombre. Carlos Rodríguez Olivier. Y más o menos lo mismo que ocurrió que murió muy joven, yo creo que a los 22, 23 años murió Cherry Navarro, también de una enfermedad rarísima. No, le dio un cáncer de piel, creo que fue. Él le dio no era cáncer de piel, era una enfermedad parecida a la leucemia, algo así, que fue una cosa fulminante. Y la leyenda popular, una leyenda urbana, decía que el problema que él tenía se debía, que la enfermedad se la desató, eso es una leyenda urbana, yo nunca he podido verificar eso, tiene que se había hecho un tratamiento como en un solarium para ¿cómo se llama? Para las primeras camas de bronceado serían de la época, ¿no? y que eso y que le produjo, eso es lo que decía la gente. Pues, Sí, eso decían mucho. Que fue que le generó la leyenda urbana, la leyenda aplasia medular. O sea, que aquí, lo mejor que tiene este programa es el público. Esta gente ha visto novelas y ha escuchado. Medular, que por cierto, él era novio en el centro, hablando que tenía 22 años. Él era novio de una Miss Venezuela en la época, creo que era de María Antonieta de las Casas. María de las Casas, sí. María de las Casas McGill, creo que era su... Imagínate. Sí, porque acuérdate que antes las Misses eran muchachas de la sociedad. Eso no es como ahora, que es un concurso de... No, eso ya en los años 80 ya empezaron todos aquellos estándares internacionales y tal, pero en Caracas y en Venezuela las reinas eran muchachas de la sociedad. De la sociedad valenciana
maracayera y por supuesto caraqueña. Y Esa era Maracaibera, la- que por cierto me enteré de la muerte, me enteré de la muerte de la primera reina que hubo en Venezuela. Acabo de olvidar el nombre. Maracucha, lo supe por la gente de Zulia, una historia. Ella era muy conocida también y siempre echaba ese cuento. Pero bueno, tenemos que ir al corte y al regreso, pues venimos con nuestra sección de los presos políticos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada. Y en el Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones. La rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto. O las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en el Sapore de la Nonna. Visítalos en Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos con casos relativos al tema del dron y todo lo que ha desatado después de la sentencia que, como ustedes saben, se ha impuesto sobre varios venezolanos que ya tienen varios años detenidos por este régimen. Y el caso de hoy es muy especial porque dentro del grupo de detenidos se encuentra, por ejemplo, el señor José Eloy Rivas. José Eloy Rivas es un señor, entiendo, sexagenario ya de avanzada edad, y terminó siendo, por la justicia chavista, condenado a 20 años de prisión recientemente. En el caso de José Eloy Rivas, entendemos que llegó la DGCIN a su casa en Caricuao, se lo llevó detenido, estuvo desaparecido casi 50 días cuando se lo llevaron. Allí los familiares han denunciado que lo torturaron, estuvo al borde de un infarto por un tema de precisamente esos malos tratos. Perdió más de 20 kilos en esa prisión. Y bueno, además entonces ahora con esta sentencia, todas las complicaciones del caso. Para hablar del tema de la prisión de José Eloy Rivas, tenemos a su abogada defensora, la doctora Estefanía Migliorini, con nosotros esta tarde. Estefanía, ¿nos escucha? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, aquí los escucho. Bienvenida, Estefanía. ¿Cómo es esto que un señor que entiendo, y por favor le pediría que me explique detalladamente la edad, el oficio de José Eloy Rivas, que tiene, entiendo, más de 60 años, termina preso por un caso de un supuesto atentado contra Nicolás Maduro y además acusado entonces de que habría estado involucrado con el tema de unos chips, con el tema de la programación de los drones? ¿Cómo es esto y cómo termina José Eloy Rivas condenado a 20 años de prisión por el régimen chavista? Sí, bueno, ese señor Eloy, él tiene 63 años de edad.
La profesión, bueno, a la que él se dedicaba, él trabajaba para su hijo, a la empresa que tenían acá, llamada Stan Electronics, donde se dedicaban a vender equipos telefónicos. Y pues bueno, el señor Eloy lo que hacía era que cuando la persona, algún cliente compraba en ese comercio, pues bueno, él se lo llevaba, algo así como especie de delivery, ¿no? O sea, él llevaba la mercancía a las personas. Posterior a esto, pues bueno, el hijo, antes de que ocurrieran estos hechos del 4 de agosto del 2018, él se fue a vivir para Colombia. Y en Colombia, él seguía trabajando con la misma empresa, vendiendo equipos telefónicos, pero a su vez vendían equipos celulares y así, enviaban remesas a venezolanos. ¿Qué pasa? A una persona, a sabiendas o con conocimiento de que el hijo del señor Eloy enviaba remesas a venezolanos, pues le pidió el favor que le enviara unas ciertas cantidades de bolívares a diferentes cuentas. Fueron aproximadamente 3-4 cuentas. Y posteriormente esta persona le paga eso. Bueno, ocurre lo del 4 de agosto y resulta que cuando verifican las habitaciones y los vehículos donde presuntamente los que estaban involucrados se estaban quedando, pues van y buscan al hijo del señor Eloy como dueño de la empresa. Como no consiguen al hijo, se llevan al señor Eloy. Entonces, bueno, prácticamente lo condenaron por supuestamente ser el financista de tal operación. Lo condenan. Usted me está diciendo, pero usted me está diciendo que como no consiguieron a la persona que estaban buscando, que lo más cumbre o lo más asombroso es que Fiscalía tuvo en sus manos las pruebas donde se determina la inocencia del señor Eloy, donde se demuestra que efectivamente sí, él hizo sus pagos, pero también se demuestra que la empresa se dedicaba a los envíos de remesas, y se demuestra que esta persona que le solicitó el servicio de enviar estos bolívares le cancela por transferencia en dólares al hijo del señor Eloy. Posterior a esto, que Fiscalía tiene en sus manos estas pruebas, pues ellos les consignan la etapa de juicio como pruebas complementarias, donde las jueces las admiten. Incluso vino la testigo, que la joven se llama Joana, que ella es prácticamente la que trabaja en la empresa y se dedica a hacer estas transferencias. Y también vinieron los funcionarios que hicieron las experticias del teléfono, donde verifican que son transacciones que realmente fueron hechas. O sea, todas las pruebas que se consignaron fueron debidamente estudiadas por la Fiscalía y fueron admitidas y como pruebas legales, pruebas legítimas. Y pues bueno, eso como que al Ministerio Público y como que a las jueces se les olvidó que esas pruebas eran donde los culpaban, porque cuando Fiscalía estaba consignando estas pruebas, pues ellos claramente dijeron pruebas donde exculpan al señor Eloy de los hechos que hoy se le están investigando. Y pues bueno, lamentablemente en la decisión pues fue condenado por financiamiento al terrorismo a 20 años. Ahora, abogada, el caso es entonces en principio muy irregular porque a quien estaban buscando era el hijo del señor Eloy y como no lo consiguen, entiendo, entonces dice, bueno, no nos llamamos al hijo, nos llamamos al papá, que como usted dice, ni siquiera es que es el dueño del negocio, pero es que además es un negocio donde se dan unas transferencias porque, bueno, con la realidad que tiene Venezuela, que no es nueva, que tiene varios años, donde muchos venezolanos que están en el exterior, sus familiares que están en el exterior le hacen remesas a través de distintas formas, pues hay gente que intermedia, están bancos que han prestado ese servicio. Este muchacho prestaba ese servicio y dicen, bueno, como hizo unas transferencias, eso es financiación al acto terrorista que iba a ocurrir en la avenida Bolívar. Estoy en lo correcto, o sea, esto fue armado completamente desde cero. Sí, es correcto. Es que cuando el hijo crea la empresa, en el acta constitutiva, el señor Eloy aparece con el 10% de las acciones de esta empresa, pero
Él no manejaba cuentas, él no maneja firmas, él no hace nada allí, solamente él está con el 10% en el acta constitutiva de la empresa, única y exclusivamente para llenar un requisito. Efectivamente, a quien estaban buscando era el hijo, pero al no encontrar al hijo allí, pues se lo llevan a él detenido. Una de las cosas que es absurda por el cual lo condenaron con financiamiento al terrorismo es que son las pruebas donde esta persona que le pide el servicio de enviar estos bolívares a las diferentes cuentas, está el recibo de la transferencia en dólares para ellos. O sea, si hubiese sido un financiamiento al terrorismo, Claro. no hubiese estado cancelado en dólares lo que esta persona les pidió. O sea, que se evidencia que hubo, abogada, se evidencia que hubo un intercambio de unos dólares por unos bolívares, lo cual indica que es una transacción de doble vía, que no es que él está pagando algo, sino que está cambiando un dinero a un tercero, ¿no? En este caso. Es correcto. Ahora, sí. abogada Estefanía Migliorini, ¿qué podemos saber? Porque el caso de estos procesados que todos han sido condenados, entiendo que en primera instancia, a penas durísimas, en todos los casos hemos sabido de lo más llamativo o lo más importante en medio de todo esto, que ya estar preso es un suplicio, es el tema de los malos tratos, de las torturas y los tratos inhumanos, crueles y degradantes que han recibido. ¿Qué nos puede decir con respecto a su representado José Eloy Rivas al respecto? Sí, José Eloy Rivas, así como todos los que están hoy en día condenados por este caso, pues todos fueron brutalmente torturados, tanto física como verbalmente. En el caso específico del señor Eloy, pues bueno, por ser una persona de tercera edad, ni siquiera se lo respetaron. Él es hipertenso, tiene glaucoma, y pues bueno, eso fue una tortura perenne desde que llegó hasta aproximadamente él llegó el 5 de agosto del 2018, que fue cuando se lo llevaron detenido, y hasta el 1 de diciembre aproximadamente, él estuvo recibiendo tratos crueles e inhumanos. Me imagino que con miras, abogada, a extraer confesiones y todo lo que ya conocemos. Ahora, ¿cuál es la situación actual del señor Eloy? ¿Dónde está finalmente quedando retenido? ¿Cuál es la perspectiva, que sabemos que es muy complicada, pues porque en Venezuela no hay justicia y ustedes los abogados prácticamente hacen malabares, que desde el punto de vista legal usted está ejerciendo en el caso de Eloy y de los otros presos políticos vinculados a este caso? ¿Cuáles son las perspectivas que realmente le quedan a estos presos? Bueno, el señor Eloy actualmente se encuentra recluido en Rodeo 2. Pues bueno, ahí se mantendrá, ahí en teoría cumpliría su condena. Pues nosotros no nos podemos quedar de manos atadas, nosotros tenemos que seguir en la lucha y a demostrar la inocencia del señor Eloy, en este caso particular que es de quien estamos conversando. Y pues bueno, los otros abogados también harán lo propio con sus respectivos representados, porque es que todos son inocentes, ahí no se demuestra nada, más bien lo que se demuestra es inocencia. Y pues bueno, nosotros ejerceremos los recursos respectivos para seguir en la lucha y demostrando la inocencia de ellos. Claro. Abogada Estefanía Migliorini, gracias por hablarnos del caso de José Eloy Rivas y esperamos que cualquier novedad podamos comunicarnos de nuevo para conocerla. Muchas gracias. Era la abogada Estefanía Migliorini, abogada de José Eloy Rivas, condenado a 20 años de cárcel siendo inocente por el caso del dron. Nosotros vamos al corte comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción del servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Entonces, aquí quieren montar un caso contra una persona y cuando van a detener a la persona resulta que la persona no está, entonces se llevan presa a la familia. Eso, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Eso tiene un nombre, eso lo inventaron los nazis, ¿sabías? Eso lo inventaron los nazis. Eso tiene un nombre en alemán que Sí, yo si me lo dice, yo recuerdo. Lo olvidé. Bueno, nada, te estás persiguiendo. Ah, no, se fugó el tipo, métele preso a toda la familia. Es una técnica del Stasi. No, de los nazis, de las Gestapo. De los nazis propiamente, ok. Yo creo que era de los nazis, de la propia Gestapo. Que no tiene familia, agárrale el perro. Lo hicieron con García Palomo. Cualquier cosa. Fíjate que, pero cuando arreció la persecución contra Antonio Pinto Salinas, que es uno de los casos más horribles vividos durante la dictadura de Pérez Jiménez, por cierto. Cuando estaban en la cacería contra Pinto Salinas, que había asumido la Dirección de Acción Democrática, cuando meten preso a Alberto a Carnevali, asume la Dirección de Acción Democrática Pinto Salinas. Y Pinto Salinas tenía una particularidad, que Pinto Salinas había estudiado en un seminario, cosa que ocurría mucho con los andinos en aquella época. Él estudió en un seminario en Pamplona con muchos jóvenes que luego fueron militares. Y él tenía mucha ascendencia sobre la oficialidad militar de su generación. Y eso le permitía entrar a los cuarteles aún estando en la clandestinidad. Estaba metido de frente en la cobra. Y a Antonio Pinto Salinas se arma la gran persecución. Y Pinto Salinas tenía una cosa así como 8 hermanos. Que andan por ahí todavía, que andan una manga de imbéciles por ahí reivindicando esa desgracia. Le metieron preso a todos los hermanos. Dejaron libre nada más a la mamá y a la única hembra de la familia. Pero no solamente eso. Estuvieron presos. Antonio Pinto, el tipo parece muerto. Como hacen con Ruiz Pineda también. Pero es que Ruiz Pineda sí se batió a tiro. Exacto, salió, hizo frente y lo mataron. Exacto. ¿No? Que no estoy justificando. Ahora, la peor de las muertes es la de Carnevali, no estoy justificándolo, pero me refiero a que podían ellos escudarse en que hubo un enfrentamiento. Con Pinto Salinas no, Pinto Salinas iba desarmado. Y después que lo matan, fueron al calabozo donde tenían presos a los hermanos y le dijeron, ya están libres porque ya que estábamos buscando lo matamos. Bueno, Daniel, la muerte, la peor, es la de Carnevali, ¿no? Que a Carnevali le dio un cáncer estando preso y sabía, el régimen identificó, le hicieron el diagnóstico médico y él sabía que tenía un tumor que se estaba empeorando y lo dejaron preso que se muriera. Claro, porque fue peor. A él lo agarraron preso 2 veces. A él lo agarran preso, a Carnevali lo agarran preso, siendo el secretario general, el tipo lo agarran preso. Y él ya estaba enfermo. Y estando preso, creo que en la cárcel Modelo, se organiza una fuga en la Seguridad Nacional. Y organizaron una acción donde se buscó trasladarlo al puesto de socorro de la esquina Salas, en el centro de Caracas, en un día en que estaba controlada la guardia de los médicos y de los funcionarios de enfermería de allí. Y eso lo organiza el padre de nuestro amigo Coronel Hartman. Su padre. Que era médico. Que era médico. Y otros. Eso lo narra este historiador que se encargó de narrar todas esas vivencias
en carne propia, porque él fue también perseguido, Guido Acuña, mirandino, ya fallecido. Tengo varios de sus libros. Y ellos, entonces, bueno, se enferma, lo pasan al puesto de socorro y en la noche se tiran un asalto y se escapa Carnevali en un escandalazo nacional y el tipo de dolor durante días y allí lo dejaron morirse de mengua. Sí. Y entonces uno estas cosas las escucha. Uno estos relatos de hoy los escucha. Yo he escuchado mucha gente diciendo que no, bueno, yo sí voté por Pérez Jiménez porque es que yo lo que quería era otro, yo voté por Chávez porque yo quería que hubiese otro Pérez Jiménez, o no, o ojalá tuviésemos otro nuevo Pérez Jiménez. Y yo digo, y esta gente, o sea, que esta gente es capaz de votar por torturadores, por criminales, por asesinos. Son capaces de eso y mucho más. Y entonces uno ve las cosas y entonces uno escucha esos comentarios y ve gente reivindicando. Mire, hay una cantidad de cuentas en redes sociales dedicados a la nostalgia por la Venezuela de ayer y tal, la Venezuela heroica, la Venezuela inmortal. Eso es una partida perejimenista todo. O sea, tú lo sigues, tienen una cosa histórica. Cuando les toca la de Pérez Jiménez, ¡ay! Se hacen pipí. Se hacen pipí encima. Bueno, ellos no lo niegan, ¿no? Ellos se asumen además Pérez Jiménez. No lo niegan, pero lo que están haciendo es propaganda a favor de un régimen criminal, lo que quiere decir que ellos son simple y sencillamente chavistas del ayer. Y yo son chavistas prehistóricos, son la precuela. Claro, porque por supuesto, Pérez Jiménez no era narcotraficante. Su listado de crímenes era más restringido. Claro. Pero, y obviamente eran otros tiempos. Pero lo que hay que decir es que, oye, asesino es asesino. No, y que a mí lo que me genera suspicacia y a veces me da ganas de reír, porque son muchos jóvenes, ¿no? Que claro, que el problema es, creo que lo tocábamos ayer, caíamos en eso por el tema de las identificaciones ideológicas. No sé si fue ayer o el viernes realmente, pero donde tú dijiste algo así como que hay mucho joven que está buscando de ponerse en las antípodas de lo que es el chavismo. Y como se sabe que el chavismo es un proyecto, obviamente, yo no soy como estas partidas imbéciles que dicen, no, que esto no es socialismo realmente. No, este es el socialismo real que estamos viviendo en Venezuela. Esta es la consecuencia natural del comunismo queriéndose aplicar, que es impracticable. Ningún pueblo del mundo, ni siquiera la Rusia de la URSS, logró practicar efectivamente el comunismo tal y como está en los libros, porque es impracticable y no puede generar efectos. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que esos muchachos dicen, si aquello es la extrema izquierda, yo me voy a situar en lo que yo creo, o me suena, o me huele, que es el péndulo a eso, la acera de enfrente. Y en Venezuela ellos creen que Pérez Jiménez es el proyecto completamente contrario al socialismo chavista. Y déjenme decirles que no. ¿Por qué? Porque si uno empieza con el tema económico, por ejemplo, que es el que tiene que, todo el que se considere una persona de derechas, lo primero que tiene que ver es cuál es su visión de la economía. Pérez Jiménez era igualito de rentista que luego fueron los adecos. ¿Por qué? Porque además Pérez Jiménez hizo política en un país donde el petróleo ya era una realidad y donde el proyecto de desarrollo de Pérez Jiménez era más o menos el mismo que hicieron los adecos después, que era con esa visión que ellos llaman nacionalista, que es la misma que tuvo Betancur y la que tuvo Leoni, hacer del petróleo un instrumento para crear infraestructura, para crear educación, para crear salud pública. O sea, es la visión rentista de la política. Pérez Jiménez no fue un tipo especialmente hábil potenciando el mercado, no fue un tipo especialmente hábil potenciando la diversificación de la economía. Era un tipo centralista, rentista. Entonces yo no entiendo cómo gente que se dice más que otra cosa de derechas, digan, no, es que la derecha en Venezuela era Pérez Jiménez. ¿Qué? Eso no existió, eso no existía, eso no existe. Y además, bueno, si tú te pones más adelante, si te quieres poner con derecha conservadora, menos. Pérez Jiménez era un tipo de una moral relajada. Pérez Jiménez era un putañero, chico. O sea, por Dios, ¿qué va a estar Pérez Jiménez siendo un conservador que respetaba porque era gocho nada más? No vale. Pérez Jiménez era un tipo famoso por la francachela que montaba en la isla de La Urchila, que él se ponía a perseguir muchachitas desnudas en una moto. Solo cuentan hasta los que andaban con él. Eso está en los libros. Entonces, no, oye, no, Pérez Jiménez era un tipo muy, muy conservador. No, conservador era Ullar, en todo caso. Conservador era Renio Tolina, en todo caso, que era un tipo con una visión muy conservadora, católica y tal. Pero, o Borregales. Visto en el tiempo, yo despojado de apasionamiento, sinceramente puedo
llegar a la conclusión personal Ujú. de que Pérez Jiménez debe ser evaluado obviamente en su tiempo, sin exculparlo de lo bueno y de lo malo. Creo que Pérez Jiménez era, en efecto, un militar, en primer lugar, Ujú. un militar venezolano, en segundo lugar, y militar más venezolano es igual a estatista, entendido el estatismo como nacionalismo. El concepto de nacionalismo, eso de compre venezolano, eso de Venezuela para los venezolanos, eso de todas esas cuestiones, son unas ideas medio fascistoides a veces, o casi rayando en eso. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las resistencias de Pérez Jiménez a permitir capitales privados en la CanTV con lo que ocurrió en el resto de la democracia, e incluido llegando luego al chavismo? ¿Cuál es por qué Pérez Jiménez y su grupo de militares salen a buscar precisamente Acción Democrática? ¿Por qué a ese partido y no a otro? Por supuesto, no existían muchos, pero ¿por qué van a buscar a Rómulo Betancourt y no a Uslar? O a cualquiera, a Hobbit o cualquiera que anduviera por ahí. Bueno, obviamente porque habían unas coincidencias. Lo que pasa es que eso no le gusta reconocerlo ni a los Adecos ni a los Pérez Jiménez. ¿Por qué? Porque la visión sesgada de la historia, las ganas de fabricar ídolos, Daniel, de fabricar ídolos. Entonces fabrican un ídolo y tienen que no corresponde. Pero mira, después tienen que después que fabriquen el ídolo, tienen que hacer la labor de fabricarle la historia. Tienes que rehacérsela porque no es eso. O sea, Pérez Jiménez centralista, militar, que tiene una visión, yo diría que, yo no voy a decir, o sea, que ay no, que pobre, que tenía amantes. Bueno, ¿cuántos políticos no tenían amantes en este país? Pero es que ese no es el tema, sino que Pérez Jiménez no hacía del valor conservador, por ejemplo, católico y tal, como hizo Franco en España, por ejemplo, que sí es otra expresión de esta cosa conservadora, no lo hacía un baluarte de su política. Un militar, como dices tú, estatista, militar que además muy acorde a su tiempo con esas dictaduras latinoamericanas de cachucha. Eso es típico. No hay nada especial en Pérez Jiménez. Que Pérez Jiménez no se diferencia de ese planteamiento venezolano de poner a un militar a gobernar, porque la mano fuerte, la mano dura, y del militarismo venezolano. O sea, Pérez Jiménez no es nada nuevo en el horizonte. Bueno, que la obra física y tal. Bueno, es que esa obra física que Pérez Jiménez pudo hacer, que no la pudo hacer en la misma magnitud Gómez, aunque Gómez tuvo mucho más tiempo. Bueno, la obra física que hace Pérez Jiménez la hace gracias a la renta petrolera y gracias a la renta petrolera fundamental que le permitió tejer esa alianza en tiempos de la guerra de Corea con los Estados Unidos, ese suplidor confiable de combustible para la época. Pero además de eso, hay otra cosa importante. ¿En qué se diferencia el carácter corrupto y corruptor de Pérez Jiménez con lo que vino después en la democracia? Porque Pérez Jiménez más nunca trabajó, vivió 40 años en el exilio en una rolo de mansión en La Moraleja, España. Pérez Jiménez es el fundador de los boliburgueses en España. Exacto, primero boliburgués. Él es el primer boliburgués de Madrid. Hasta el punto que la casa, yo tengo entendido que esa casa la tenían alquilada a uno de estos bolichicos que fue a tener por allá, no sé si fue a Mirabal o a uno de estos, ¿no? Me imagino. Entonces, bueno, ahí es donde tienes eso. Vamos a ir al corte. Nos van a caer esos perejimenistas, aquí estamos, el plomo nos nutre. A mí me da igual. Yo tengo bloqueado a todo ya, o sea que da igual. Vamos al corte. Vamos al corte y venimos con la explicación de lo que es el Sippenhaft. El Sippenhaft. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas.
A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción del servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El término del cual hablábamos en la primera, o cuando hablábamos de los presos políticos, el término utilizado, el Sippenhaft, con S, Sippen, doble P, Haft, con T al final. Sippenhaft es un castigo colectivo, no tiene una traducción exacta. Sippenhaftung es como castigar colectivamente, y es algo que viene inclusive de las tribus germánicas originarias y tal, según estoy leyendo por acá. Pero quería leerte algo o leerles algo de un relato histórico que se llama Sippenhaft, cómo Hitler se vengó de los niños. Se supone que una bomba en el cuartel general del Führer matara a Adolf Hitler en 1944. Pero el intento de asesinato por parte del grupo dirigido por el coronel Klaus Schengraf von Stauffenberg fracasó. Los combatientes de la resistencia son ejecutados y sus hijos son llevados a Bad Saxa. La Gestapo desalojó un hogar de niños en Bad Saxa, en Bortal, en las montañas Harz. Todos los niños y jóvenes y sus cuidadores fueron echados a la calle para dar paso a los niños que van a ser puestos aquí en custodia familiar, es decir, los hijos de los asesinos frustrados de Hitler del 20 de julio del 44. Pocas horas antes del asesinato de los conjurados, Hitler describió a los combatientes como elementos que ahora están siendo exterminados sin piedad. Hay sangre de traidor allí, explica el ministro del Interior del Reich, Heinrich Himmler, quien decretó responsabilidad absoluta del clan para los familiares de los conjurados. Estuvo previsto internar hasta 200 niños y jóvenes en ese refugio, a quienes se les despojó de su identidad y se les dio nuevos nombres, luego de ser entregados a familias adoptivas. Sí. El objetivo era una reeducación completa de los niños para el Führer, el pueblo y la patria. Entre agosto y septiembre de 1944, los nazis llevaron a ese refugio a un total de 46 hijos de combatientes de la resistencia, con una edad de entre un mes de nacidos y 15 años. Entre ellos se encontraba Friedrich Wilhelm von Hasse, que entonces tenía 7 años. Su padre, el oficial y combatiente de la resistencia Paul von Hasse, fue ahorcado por los nazis en Berlín el 8 de agosto de 1944. 5 semanas después de la ejecución, la Gestapo sacó al niño de la cama por la noche y lo llevó al hogar de niños de Bad Saxa. El chico está solo, pues sus hermanos, dice él, eran mucho mayores y estaban en la cárcel. Su mamá también estaba presa y él estaba solo. Era una situación angustiante porque nos habían robado nuestra identidad. Un niño es de importancia existencial. Recordó el señor von Hasse a los 82 años en un documental de la televisión alemana en el año 2019. Así hay varios relatos. Este es el niño, ¿no? Echando el cuento. El niño a los 82 años echando el cuento de lo que le tocó vivir. Le cambiaron hasta el nombre, lo pusieron en otra familia, o sea, imagínate tú. Bueno, por supuesto todas estas cosas al final se cayeron. Mira, te recomiendo, Neomar, que veas, a pesar de que es ficción, pero está muy bien hecha y da cuenta, la serie Los Derrotados en Netflix, que hace una ficción muy buena de
las aventuras de un policía neoyorquino al cual mandan a Berlín para ayudar a organizar la nueva policía alemana. Y todas las cosas todo lo que estaba pasando en Berlín, que sí son cosas reales, ¿no? O sea, hay una ficción dentro de todo lo que había, de cómo estaba derruida la ciudad, de cómo había, qué tipo de crímenes había, todo lo demás, todo lo que estaba ocurriendo, las venganzas y toda aquella cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que pueden ustedes ver lo que significa una tiranía y una persecución, cómo todos se copian entre sí, cómo un tirano supera al otro digamos, en maldad. Siempre hay uno que quiere ser peor que el otro. Y muchas veces lo logran. En el caso de Venezuela lo han logrado. Y fíjate, lo curioso son, ya para despedirnos, los métodos, porque los métodos siempre son los mismos. Los mismos métodos que usaron los soviéticos, los mismos métodos que usaron los países de la esfera o de la órbita soviética, que son los mismos métodos que usaban los nazis, que luego también métodos que hay incorporados de la represión política china, que luego los métodos que aplicaban en Cuba, que son los mismos métodos que aplicaba también en alguna medida las famosas dictaduras del Cono Sur, que son los métodos que uno ve en los cuerpos represivos del régimen chavista. O sea, en Nicaragua, todo es, claro, hay una sofisticación quizá a veces de la técnica. Qué terrible, ¿no? De hablar de esto como si estuviésemos hablando de cómo reparar un carro y de cómo se arregla algo, ¿no? Pero es una técnica, esto es sofisticación de la misma base matriz, que es la tortura al servicio de una dictadura. Eso lo hemos visto por décadas, lamentablemente, en este mundo tan atormentado que nos ha tocado vivir. Nosotros nos vamos por el día de hoy y le agradecemos a todos por estar allí. Volveremos de nuevo, gracias a Dios mediante, mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de RCR. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750